Buenos días, jóvenes. En un momentito empezamos la clase. Bien, jóvenes, en esta semana 7 el tema es división de polinomios. Voy a compartir la diapositiva de teoría correspondiente. En un momentito me dicen si se visualiza, por favor. Por favor, jóvenes, me dicen por el chat si se ve la diapositiva que dice polinomios, división de polinomios. ¿Se me escucha bien también, jóvenes? Muy bien, vamos a empezar entonces. Bien. División de polinomios. La división de polinomios, jóvenes, tiene la misma estructura que una división tradicional. ¿Está bien? Vamos a establecer aquí el concepto. Es la operación cuya finalidad es obtener los polinomios llamados cociente y resto, dados otros polinomios llamados dividendo y divisor. Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que la división entre números de manera normal, ¿no? Por decir 20, lo divido entre 6 y eso sería a 3, con residuo 2, ¿no? Todos sabemos eso. Es decir, dividendo 20 es igual a divisor 6 por un cociente que es 3 y el residuo en este caso es 2, ¿no? ¿Está bien? Ahora, si el residuo es 0, se trata de una división exacta. Lo mismo ocurre en los polinomios, ¿está bien? Lo mismo. Vemos aquí el siguiente esquema. Dividendo, divisor, cociente Q de X y resto R de X. El mismo esquema. Solo que está dado por polinomios. Ahora, dividendo es igual a divisor por cociente más residuo, está regido a partir del algoritmo de la división como se muestra a continuación. Algoritmo de la división dice lo siguiente. Dados dos polinomios, mayúscula de X y de minúscula en X. Existen únicos polinomios Q de X llamado cociente y R de X residuo o resto, de tal manera que se cumple lo siguiente, ¿no? Aquí está, ¿no? Dividendo de mayúscula en X es igual a divisor por un cociente Q de X y el resto R de X. Ese es el algoritmo de la división, lo que habíamos visto en los números usuales, ¿no? Ahora también, ¿no? Puede ocurrir que el resto sea 0, se trataría de una división exacta, o en todo caso el grado del resto es menor que el grado del divisor. ¿Está bien? Eso se estaría dando también. Un ejemplo ilustrativo. X al cubo menos 2. X al cubo menos 2 lo puedo escribir como X al cubo menos 1 y menos 1. Ahora, sabemos bien que X cubo menos 1 es factorizable, ¿no? Dos factores. Lo puedo escribir como X menos 1 por X cuadrado más X más 1. Y todavía el menos 1 que estaba desde el inicio, ¿no? Es decir, tenemos aquí el siguiente esquema, ¿no? Si divido X cubo menos 2 por X menos 1, ¿no? Es decir, por este factor de aquí, ¿qué obtengo? Obtengo un cociente X cuadrado más X más 1 y un resto. Como dice en el algoritmo, este cociente y resto son únicos. ¿Está bien? Son únicos. Esto es para ilustrar solamente, ¿no? Ahora, este algoritmo tiene algunas propiedades, ¿no? Por ejemplo,
¿Cómo se halla el grado del cociente? El grado del cociente es resta de grados. Grado del dividendo menos grado del divisor. Es la resta en ese orden, ¿no? Grado del dividendo menos grado del divisor. ¿Y cómo hallo el grado del residuo? En realidad lo que se hallaría es el grado máximo. El grado máximo del residuo es siempre uno menos de lo que diga el divisor, el grado del divisor. ¿Está bien? Uno menos siempre como máximo saldría. Uno menos de lo que diga el divisor. ¿Está bien? Y también, si tenemos una división exacta, el resto será cero, por lo que solo quedará dividendo igual a divisor por cociente. Cuando solamente se tiene esta igualdad, se trata de una división exacta. Y existen diversas maneras de llamarlo, ¿no? Por ejemplo, dicen que D mayúscula de X es divisible por D minúscula. O en todo caso, D minúscula es un divisor de D en X mayúscula. O es un factor. Cuando hablan de esos términos, divisible, factor, divisor, se trata de una división exacta, resto igual a cero. ¿Está bien? Bien. Hasta ahí, jóvenes, si tuvieran alguna pregunta, por favor, me lo hacen saber por el chat. ¿Ninguna pregunta? Continuamos entonces, ¿está bien? Bien, veamos ahora los métodos de división, ¿no? Métodos de división de los polinomios. El primer método es la división por Ruffini, la cual se aplica en divisores de la forma AX más B. Es decir, los divisores son lineales. ¿Está bien? Los divisores. AX más B. X es la variable, A y B son números. Veamos un ejemplo ilustrativo. Efectúe la siguiente división. Tenemos aquí un polinomio de grado 4 entre otro polinomio de grado 1, ¿no? Es decir, el divisor es lineal. Si el divisor es lineal, puedo aplicar Ruffini, ¿está bien? ¿En qué consiste Ruffini? Cogemos el divisor, ¿está bien? Cogemos el divisor, 2x menos 1 en este caso, y lo igualamos a 0. Y hallamos el valor de x. X valdría un medio. Ese valor nos va a permitir formar nuestra tabla, ¿no? ¿En qué consiste formar la tabla? Vamos a coger los coeficientes del dividendo, todo el polinomio que está en la parte superior. Va a estar de manera ordenada y descendente respecto del grado. Y si es necesario completar con ceros, lo hacemos. En este caso no es necesario porque tenemos x cuarta, x cubo, x cuadrado, x y el independiente. Están todos, ¿no? Entonces los coeficientes son, en la parte superior, 8, 2, menos 1, 1 y 3. De manera ordenada y descendente, si necesitan completar con ceros, lo hacen. En este caso no fue necesario. Y aquí en la parte izquierda vertical escribimos ese valor un medio que se halló, ¿no? El x un medio. ¿Está bien? Ahí está. Y el último espacio, parte inferior, me da el residuo de la división. El último espacio, parte inferior. Bien, empezamos a hacer el método. El primer valor del dividendo 8 va a bajar, ¿está bien? Por debajo de la línea roja. Y luego multiplica al 1 medio. El resultado se ubica en un espacio corrido hacia la derecha. 8 por 1 medio, 4. Aquí sumamos, en este caso, 6 por 1 medio otra vez, espacio corrido, un espacio corrido a la derecha, 6 por 1 medio, 3. Volvemos aquí a sumar la operación, sería 2 por 1 medio, 1. Con el mismo criterio, al sumar otra vez 2 por 1 medio, 1 otra vez, y al sumar finalmente es 4. Este 4, jóvenes, es el último valor de la tabla, sería el resto de la división. ¿Está bien? Ese valor es el resto de la división. Muy bien. Ahora bien, ¿qué cosa me dan a entender estos coeficientes de aquí? 8, 6, 2 y 2. Estos ya son los coeficientes del cociente.
todavía no son los coeficientes del cociente. ¿Qué cosa hay que hacer con cada uno de ellos? Dividirlos. ¿Por qué número? Por el valor a. El a que multiplica a la variable x en el factor lineal, ¿no? Del divisor. En nuestro ejemplo, ¿quién es el a? El a vale 2. 2 por x, a por x. Entonces a vale 2. Tengo que dividir a cada uno de estos números por 2. Recién después de hacer eso, se obtienen los coeficientes del cociente. Entonces, dividiendo a cada uno por 2 sería 8 entre 2, 4, 6 entre 2, 3, 2 entre 2, 1 y 2 entre 2, 1. Esos son finalmente los coeficientes del cociente, ¿está bien? Siempre dividirlos por el número a. Identifican cuánto vale y lo dividen. Ahora bien, este es el cociente. ¿Cuánto vale el grado del cociente? Resta de grados, dividendo menos divisor. Dividendo 4 menos divisor 1, grado 3. Es decir, 4x cubo, 3x cuadrado, 1 por x y el independiente. El cociente es entonces, ¿no? El cociente es este polinomio, q de x, 4x cubo más 3x cuadrado más x más el independiente. También de manera descendente, ¿no? Porque el dividendo fue ubicado, ordenado, completo y de manera descendente respecto del grado. ¿Está bien? Bien, jóvenes. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, me lo hacen saber. Se divide siempre los coeficientes en esta línea por el valor de a. En este caso, nuestro a vale 2. Se dividió. En el resto no. Ya no se divide nada. Lo que quede al finalizar la tabla, eso es el resto. Ya no se toca, no se cambia, ese es el resto. ¿Está bien? Bien, por favor, si tuvieran alguna consulta. Muy bien, jóvenes, continuamos entonces. Siguiente método de división. La división por Horner. Se aplica cuando los divisores son de grado mayor que 1. ¿Está bien? Cuando los divisores son de grado mayor que 1. Veamos el siguiente ejemplo, efectuar la siguiente división. Aquí tenemos dos polinomios, como notarán ustedes, están desordenados. Vamos a usar aquí el Horner tradicional. ¿En qué consiste? Vamos a ordenar los polinomios de manera ordenada, completa y descendente respecto del grado. Ambos. ¿Está bien? Ambos. Entonces hacemos eso en ambos, ¿no? Primero, el polinomio del dividendo es grado 4, pero lo ordenamos. Sería primero 4x cuarta, ¿no? 4x cuarta menos 6x cubo más 2x cuadrado más 7x y menos 3. Y también el divisor de manera descendente, ¿no? Y si es necesario completar con 0, se hace también, ¿no? Divisor de minúscula de x, 2x cuadrado menos 2x más 2. Luego, jóvenes, vamos a coger los coeficientes y los vamos a ubicar en una tabla de la siguiente forma. Primero los del dividendo, empezando con el 4 del x cuarta, parte superior, de izquierda a derecha. Coeficientes serían, ¿no? 4 menos 6, 2, 7 y menos 3. A continuación, los del divisor en la parte vertical izquierda, ¿estamos de acuerdo? Vertical izquierda. Y el primero de ellos va a ser el 2 del x cuadrado, parte superior. Un momento más y les explico qué significa esta raya, ¿sí? Aquí están los coeficientes del divisor, 2, ¿no? El 2 del x cuadrado es el primer coeficiente en la parte superior. Y los demás vienen con signo cambiado. Es decir, ¿quién viene? Menos 2, aquí se va a ubicar más 2. Signo cambiado. Ahora iría más 2. A continuación viene más 2, signo cambiado, menos 2. Menos 2. ¿Está bien? Solo el de la parte superior viene tal como está y los demás con signo cambiado. Ahora bien, ustedes ven, ¿cuál es el grado del divisor? El grado del divisor es 2.
por lo tanto, van a contar dos columnas de derecha a izquierda. 1, 2. Y aquí, jóvenes, al término de la segunda columna, trazan la línea divisoria, que en la parte inferior separa los coeficientes del resto y del cociente. Parte inferior separa los coeficientes del residuo y del cociente. ¿Está bien? Por eso se traza esa línea. Grado del divisor es 2, cuentan dos columnas, 1, 2. Aquí está la línea, coeficientes del residuo, coeficientes del cociente, residuo a la derecha, cociente a la izquierda. Muy bien, ahora empezamos el método. ¿Está bien? Vamos a dividir el primer coeficiente del dividendo por el primero del divisor. Es decir, 4 entre 2 es a 2. Ese resultado en la parte inferior, 2. Y a continuación, ese valor de 2 multiplica el resto de los coeficientes del divisor, escribiendo su resultado un espacio corrido hacia la derecha. Es decir, 2 por 2, ¿no? Multiplicando 2 por 2, 4. 2 por menos 2, menos 4. Ahí está. Estábamos aquí, ¿recuerdan? Estábamos en el 4, pasamos a la siguiente columna y aquí operamos. Menos 6 más 4 es menos 2. Menos 2, ahora otra vez, divide al primero del divisor. Menos 2 entre 2, ¿no? Dividiendo, menos 2 entre 2, menos 1 el resultado en la parte inferior. Y luego este valor otra vez multiplica estos dos valores escribiendo su resultado en un espacio corrido hacia la derecha. Menos 1 por 2 es menos 2 y menos 1 por menos 2 es más 2. Muy bien. Estábamos aquí, ¿recuerdan? Porque ya se hizo la operación, pasamos a la siguiente columna y operamos toda esta columna. Quedaría menos 4. Vuelve a dividir al primero del divisor, menos 4 entre 2 es menos 2, el resultado en la parte inferior es menos 2. Y menos 2 multiplica nuevamente a los coeficientes que quedan del divisor. Menos 2 por 2 es menos 4 y menos 2 por menos 2 es más 4. Como verán ustedes, llegamos al extremo final de la tabla, ¿no? Se terminó el método y aquí solamente hacemos las operaciones para hallar estos coeficientes. En este caso sería 7, 2 menos 4, 5 y menos 3 más 4, 1. Estos coeficientes, jóvenes, son los del residuo, los del resto. Y los que están hacia la izquierda son los del cociente. Veamos, ¿cuál es el grado del cociente? Resta de grados de dividendo y divisor. 4 menos 2 es 2. Entonces sería 2x cuadrado menos 1 por x y menos 2. Ese es el polinomio cociente. Mientras el polinomio residuo, ¿cómo se llama su grado? Como máximo 1 menos de lo que dice el divisor. El divisor dice 2, por lo tanto el del residuo 1 menos como máximo. Grado 1 como máximo. Si es grado 1 como máximo es un lineal, ¿no? 5x más 1. ¿Está bien? 5x más 1. Bien, esa es la aplicación en el método de Horner tradicional. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, por favor, si tuvieran por el chat? También hay otro Horner, ¿no? Este es el Horner tradicional, se aplica en cualquier divisor de grado mayor que 1. En un ejercicio vamos a ver que se puede aplicar el Horner invertido que llaman, pero hay una condición. El residuo tiene que ser 0, división exacta. Como aquí hay un comentario de eso, ¿no? Se puede hacer otro Horner siempre y cuando el residuo sea 0. Eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. En un ejercicio, perdón. ¿Alguna consulta, por favor? Por el chat. Bien, continuamos entonces, jóvenes. Estos métodos de Horner y Ruffini me permiten hallar cociente y residuo, ¿no? Pero si solamente quiero hallar el residuo en una división,
puedo aplicar el teorema del resto, ¿no? ¿Está bien? El teorema del resto. Dice lo siguiente. El resto de dividir un polinomio P de X por AX más B, es decir, un divisor lineal, ¿está bien? Lineal, es el polinomio P evaluado en menos B entre A, con A diferente de 0 porque divide. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Por lo siguiente. ¿Está bien? Miren, teorema del resto, solamente hay el resto de ¿qué división? De un polinomio P de X por AX más B. Siempre inicialmente un divisor lineal. Ahora, vamos a ver. ¿En qué consiste este método? Divido los polinomios P de X entre AX más B. Como si fuera Ruffini, jóvenes. Cogemos el divisor y lo igualamos a 0. Hallamos el X. ¿Cuánto valdría? Menos B entre A. Y ese valor se evalúa en el polinomio. Y ese, jóvenes, es el resto. Es una aplicación de inmediata siempre y cuando el divisor sea lineal. Ejemplo. Hallar el resto en la división indicada, ¿no? Polinomio de grado 4 entre divisor x menos 3. Entonces, aplicación del teorema del resto. X menos 3 lo igualo a 0. X vale 3. Y en el dividendo, ¿no? En el polinomio dividendo, reemplazo ese x igual a 3. Y lo que obtengo ahí, jóvenes, va a ser el resto de la división. Es decir, sería 3 por, reemplazamos allí, 3 por 3 a la cuarta, menos 5 por 3 al cuadrado y más 7. Efectuando esas operaciones, nos resulta pues 205, que sería el resto de esa división. ¿Está bien? El resto de la división. Pero no es solo eso, jóvenes. Puede ser que el divisor sea de otro grado. Se va a aplicar también el teorema del resto con el mismo criterio, pero hay una pequeña variante, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. ¿Está bien? Veamos un ejemplo más. Segundo ejemplo, hay el resto en esta división. Como verán aquí, el dividendo es un producto de 2 paréntesis menos 6 y el divisor es de grado 2, ¿no? Es de grado 2, cuadrático. Ya no podría aplicar el teorema del resto porque el teorema del resto solamente es para divisores lineales, pero tiene su variante, es decir, con el mismo criterio, ¿no? Igualamos, ¿no? El divisor igual a 0 por el teorema del resto, lo igualo a 0. Pero ahora, jóvenes, no van a hallar X, solo van a hacer lo siguiente. Todos los que tienen a la variable lo dejan en un lado y lo que no tiene variable en el otro lado. Es decir, x cuadrado menos 7x va a ser igual a menos 8. Esto no es una ecuación, no consiste en hallar x, lo que tiene variable en un lado y lo que no tiene variable en el otro. X cuadrado, 7x vale menos 8. Ahora, se van a su dividendo y cada vez que x cuadrado menos 7x lo van a reemplazar por el 8. Una vez que terminen de hacer todos los reemplazos posibles, lo que quede, simplificando, va a ser el resto de la división. ¿Está bien? Entonces, en el dividendo, jóvenes. Bien, ese es el dividendo y notamos que aparece 2 veces x cuadrado, ¿no? Menos 7x, x cuadrado, menos 7x. Reemplazo por el 8, entonces. Ahí menos 8 y aquí también. ¿Cuánto quedaría? Menos 8 más 10 por menos 8 más 12 y menos 6. Es decir, 2 por 4 menos 6. 8 menos 6 es 2. Ese, jóvenes, es el resto de la división. ¿Está bien? Esa es la manera de aplicar cuando el divisor ya no es lineal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si tuvieran alguna pregunta hasta ahí, por favor, me la dice. Está bien, hemos dado 2 ejemplos de teorema del resto. El primero aplicación directa y el segundo ya con una variante, pero con el mismo criterio, ¿no? Bien, continuamos entonces. A continuación vamos a ver lo que es el teorema del factor.
Teorema del factor. Dice lo siguiente. X menos A es un factor de P de X, equivale a decir que el polinomio P evaluado en A es 0. Jóvenes, ¿qué significa que X menos A sea un factor de P de X? Que X menos A sea un divisor de P de X. Es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo divido P de X por X menos A, el residuo es 0. ¿No? División exacta se efectúa, ¿no? X menos A divide exactamente a P de X. Ah, ya, si es así, entonces voy a aplicar el teorema del resto aquí, ¿no? Cojo el divisor X menos A y lo igualo a 0. X valdría A. ¿Y cómo hallo el resto? Polinomio P evaluado en A. P en A vale el resto, pero como es división exacta, el resto es 0. Por eso el resultado aquí, P de A igual a 0. ¿Está bien? P de A igual a 0. Observación o propiedad. Tenemos, si tengo un polinomio P de X, el cual es divisible por separado por X menos A, por X menos B, por X menos C, es decir, cada uno de esos factores lineales lo divide el polinomio. Al decir así, el resto es 0, ¿no? Si cada uno lo divide, todo eso equivale a decir que el polinomio P de X es divisible por el producto de los tres factores en este caso. ¿Está bien? Si es divisible por cada uno, será divisible por el producto de todos. A, B, C son números que deben ser diferentes, ¿está bien? Deben ser diferentes entre sí. ¿Está bien? Esta propiedad lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Si un polinomio es dividido por separado por varios factores, también es dividible por el producto de ellos. Ejemplo. Sea P de X un polinomio de tercer grado, que es divisible separadamente por X menos 5 y por X más 2. Si la suma de coeficientes de P de X es 24 y su término independiente es menos 30, hay el valor de P evaluado en 2. ¿Está bien? P evaluado en 2. Solución. Aplicamos la observación anterior, la propiedad anterior, ¿no? Polinomio de tercer grado divisible por separado por estos dos. Eso quiere decir que será divisible por el producto, ¿no? Entonces, P de X es divisible por el producto. Y los números son diferentes, además. Ahora bien, ¿qué tenemos? Lo siguiente. Esta división, jóvenes, de P de X entre este producto, el resto es 0 porque es divisible. Divido, ¿no? Polinomio P de X dividendo, igual el divisor X menos 5 por X más 2. Me da un cociente Q de X, lo llamo, no lo conozco, lo llamo Q de X y más resto 0, ¿no? Porque es divisible más aquí resto 0. División exacta, jóvenes. ¿Está bien? División exacta. Bien. Ahora bien, el grado del polinomio por dato es 3. Grado de P es 3. Ahí está, grado 3. Y entre estos dos factores, x menos 5 y x más 2, tenemos grado 2, ¿no? X cuadrado, grado 2 al multiplicar. Por lo tanto, ¿de qué grado debe ser el cociente Q de X que aparece aquí? Es la resta de los anteriores, 3 menos 2. Y si es la resta, es lineal. Grado 1, ¿no? Es lineal. Por lo tanto, lo puedo escribir como una X más B. ¿Está bien? Lo puedo escribir como una X más B. Disculpen. AX más B. A ver, jóvenes, disculpen. Jóvenes, ¿se me escuchan, jóvenes? Sí, muy amables, jóvenes, muy amables, sí. Vamos a continuar, disculpen.
A ver, estábamos aquí, habíamos indicado que Q de X tiene grado 1 y por lo tanto es lineal, AX más B, ¿está bien? AX más B. Bien, entonces voy a dar valores para hallar esas letras A y B, ¿no? Que no las conozco, por cierto, y sería importante hallar todo el polinomio. Por ejemplo, ¿qué pasa si evalúo para X igual a 5, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Ya, mejor hacemos lo siguiente. Suma de coeficientes por dato vale 24. Ahí aparece 24 suma de coeficientes. Entonces, ¿para qué valor de X se obtiene la suma de coeficientes? Para X igual a 1, ¿no? X igual a 1 suma de coeficientes. Y evalúo, ¿no? Todo en 1. ¿Está bien? Sería pues 1 menos 5 por 1 más 2 por A por 1 más B. Y todo eso por dato es 24, ¿no? Pero al simplificar queda menos 4 por 3 menos 12 por A más B igual a 24. ¿Está bien? Menos 12 por A más B igual a 24, es decir, A más B vale menos 2. Ahora, a término independiente es menos 30. Menos 30 es igual, luego ecuación 1, menos 30 es igual al término independiente. ¿Cómo hallamos el término independiente en un polinomio P de X? Para P igual a 0, ¿no? P en X igual a 0. Reemplazando en el polinomio sería para X0, 0 menos 5 por 0 más 2 por 0 por A más B. Y simplificando me va a quedar aquí menos 5 por 2 es menos 10 y por B. ¿Está bien? Bien, jóvenes. De donde el valor de B es 3, ¿no? Sacando menos 10 a ambas partes, B vale 3 y finalmente la vale menos 5 reemplazando en 1, ¿no? Bien, ya tengo todos los coeficientes A y B. Por mi polinomio es X menos 5 por X más 2 y reemplazando A y B menos 5X más 3. Ya está descrito todo el polinomio y finalmente reemplazo para X igual a 2 como dice allí, ¿no? Para X2, 2 menos 5 por 2 más 2 por 2 menos 5 por 2 y más 3. Es decir, menos 3 por 4 y por menos 7 ya pues 84. ¿Está bien? Ese es el resultado. Bien, con esto estamos terminando la parte teórica. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor, jóvenes? Bien, jóvenes, vamos a pasar a los ejercicios, ¿está bien? A ver, vamos a dejar de compartir aquí. Bien. En un instante me dicen si se ve la diapositiva que dice ejercicios de clase. Un momentito, por favor, todavía. A ver, por favor, me dicen si se ve la diapositiva que dice ejercicios de clase. Ya. Muy amables, vamos a empezar. Bien, jóvenes, ejercicio número 1. Tenemos el siguiente enunciado. Dice, Luisa y sus X más 5 amigos donan en un acto benéfico X menos 3 a la 4n regalos cada uno. Los beneficiarios son X cuadrado menos 6X más 8 niños de un asentamiento humano. Y cada uno de ellos recibió en forma equitativa la mayor cantidad de regalos posibles.
Si la cantidad de regalos que ha sobrado está representada por el polinomio r de x mayúscula, dice aquí r de x, ¿cuántos son los amigos de Luis? Si x asume el valor de r evaluado en 8 y n es un valor entero positivo. Bien, vamos a ver, ¿está bien? Dice al inicio que Luisa y sus x más 5 amigos donan en un acto benéfico x menos 3 a la 4n regalos cada uno. Entonces, ¿cuál es el total de regalos que se va a donar? ¿Cuántas son las personas? Aparecen los x más 5 amigos, es decir, sería x más 6. ¿Está bien? Y cada uno va a regalar, dice, x menos 3 a la 4n regalos. Por lo tanto, el producto de ambas cantidades sería total de regalos, ¿no? Es decir, tenemos total de regalos que se donaron, la cantidad de personas, x más 6, por la cantidad de regalos de cada uno, x menos 3 a la 4n. ¿Está bien? Eso es total de regalos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bien, continuamos. Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios? La cantidad de niños. Esta es la cantidad de niños. X cuadrado menos 6x más 8 niños de un asentamiento humano. Y cada uno de ellos recibió en forma equitativa, dice. Ahí están los beneficiarios. Cada uno de ellos. Es decir, toda esta cantidad de regalos se va a dividir entre este polinomio x cuadrado menos 6x más 8 y todos van a recibir. ¿De qué forma? Equitativamente y la mayor cantidad posible. Es decir, el primero es dividendo, el segundo es dividiendo. ¿Está bien? Ahora bien, tenemos por el algoritmo de la división el siguiente planteamiento. Dividendo es el polinomio indicado aquí, ¿no? Es igual al divisor, x cuadrado menos 6x más 8, por un cociente, que lo llamo q de x, y más un resto. Aquí me dicen que el resto se llama r de x mayúsculo. Ya lo llamo así, ¿no? R de x mayúsculo. ¿Está bien? Lo estamos planteando como algoritmo de la división. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí, jóvenes? Lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa conozco de esta R de X mayúscula? ¿Qué puedo saber de esa R de X? Grado del divisor es 2, por lo tanto, ¿cómo es la R de X? 1 menos de lo que dice el divisor. Entonces, si el grado del divisor es 2, 1 menos es 1, es lineal entonces. Y si es lineal, tiene esta forma, AX más B. Y tengo que hallar el residuo. ¿Por qué? Porque más adelante tengo que evaluar R en 8. Necesito hallar el polinomio residuo. Por eso le doy la forma, ¿no? AX más B. Muy bien. Entonces, lo escribo allí, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo he reemplazado en el polinomio. Y a su vez, x cuadrado menos 6x más 8, aspa simple dos factores, x menos 2, x menos 4. Entonces vamos a dar valores a la variable x adecuadamente para poder hallar a y b. ¿Qué valores me convienen? Por ejemplo, me conviene aquel valor que me elimina q, que no tengo nada de q. ¿Qué valor me elimina q? Para x igual a 2. Reemplazamos, ¿no? X igual a 2, aquí sería, ¿no? 2 más 6, 8, 2 menos 3 es menos 1 a la 4n, y aquí cuando reemplazan 2 menos 2 es 0, y el 0 se elimina q. Aquí está, todo esto se elimina y queda solamente 2a más b. Es decir, 2a más b es igual a 8. Por eso doy un valor adecuado. Ustedes pueden dar el valor que quieran, pero siempre hay uno que me conviene más que otro, ¿no? En este caso, el 2. Y de la misma forma, ¿cuál otro valor me conviene? El x igual a 4, ¿no? X igual a 4. Reemplazando entonces para x4 sería 4 más 6, 10. 4 menos 3 es 1. 1 a la 4n igual. Aquí vuelve a cancelar 4 menos 4, 0. Elimina todo donde está q. Y queda finalmente 4a más b. Es decir, 4a más b es igual a 10. ¿Está bien? 4a más b es igual a 10.
Bien, puedo hallar A y B restando, ¿no? 2 menos 1 de abajo hacia arriba. 10 menos 8 vale 2. 4A menos 2A es 2A y el B se va. 2A igual a 2, A vale 1. Y si A vale 1, B vale 6. ¿Está bien? Esos serían los valores de A y B. Por lo tanto, tengo el polinomio residuo R de X, ¿no? R de X sería para A1 y B6, X más 6. ¿Está bien? X más 6. Y aquí dice que hay que evaluar en 8. Bien, lo evalúo en 8. Para X igual a 8 sería R de 8, 14. Ahora, ¿por qué se evalúa en 8? Porque la pregunta dice, ¿cuántos son los amigos de Luisa si X asume el valor de R de 8? Ah, ya. Los amigos de Luisa, ¿quiénes son? Son X más 5. Pero cuando X asume R de 8, es decir, cuando X vale 14, ¿no? Cuando X vale 14. Los amigos de Luisa son solamente X más 5. Para X, 14, porque es R de 8, más 5 sería 19. 19 amigos son los de Luisa. Esa sería la respuesta. ¿Está bien? Si tuvieran alguna pregunta, por favor, por el chat. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de este primer ejercicio? Continuamos entonces. Ejercicio número 2. Dice lo siguiente. Ejercicio número 2. Un partido político tiene P de X, bueno, el polinomio ahí está descrito, decenas de polos. Y al repartirlos entre sus supuestos votantes en su local partidario, le quedó A más 12 decenas de polos. Pero si la misma cantidad de polos P de X en decenas los hubiera repartido equitativamente a un grupo de X menos 5 decenas de miembros de su partido, no le hubiera quedado ningún polo. Bueno, hay el número de polos que le sobró al partido político en su local partidario, es decir, la primera repartición que hizo, ¿no? Le digo esto porque aquí dice, por el medio dice, pero si la cantidad de polos P de X en decenas las hubiera repartido equitativamente entre X menos 5, de miembros del partido no le hubiera quedado ninguno. Es decir, ese es un dato muy importante. Si el polinomio P de X lo reparto de manera equitativa entre X menos 5, dice que no quedaba ningún polo. Es decir, división exacta, ¿no? Resto cero. ¿Estamos de acuerdo? Resto cero. Es decir, polinomio dividendo P de X entre el divisor X menos 5 me da un cociente y residuo cero. ¿Está bien? Bien. Por lo tanto, esto es el algoritmo de dividir, ¿no? Por lo tanto, necesito hallar el valor de A, porque al final se pide, hay el número de polos que sobraron al partido político en el local partidario. Y los que sobraron fueron A más 12, ¿no? A más 12. Bien, entonces hacemos lo siguiente, ¿no? Aquí, jóvenes, evaluar para X igual a 5. ¿Qué pasa si evalúo en 5? ¿Cuánto en 5? Vale 0. ¿Está bien? Vale 0. Como tengo el polinomio, lo reemplazo ahí 5, ¿no? P en 5. Sería 5 a la cuarta menos 5 por 5 al cubo más 3 por A por 5 al cuadrado menos 5A y por 5 y menos 20. Lo que estoy es reemplazar, jóvenes, el valor de 5 en el polinomio porque P en 5 vale 0. Aquí simplificamos, miren, aquí tenemos 5 a la cuarta menos 5
cubo. Esto también es 5 a la cuarta y se va a cancelar. ¿Está bien? Se va a cancelar. ¿Cuánto queda acá? 5 al cuadrado es 25. Por 3, 75a. Menos, aquí tenemos 5a, es decir, 50a. Menos 200 igual a 0, 50a es igual a 200, a valdría 4. ¿Está bien? A valdría 4. Bien, si A vale 4, ya tengo pues la cantidad de polos que sobraba en la primera repartición, ¿no? Según esto, le quedó A más 12 decenas de polos. A más 12. Bueno, le sobraron entonces para A igual a 4, 4 más 12, 16 decenas, pero pide cantidad, esto está en decenas, ¿no? De polos. Decenas es 10, 16 por 10, 160 polos son los que sobraron. ¿Está bien? Bien, si tuvieran alguna pregunta, por favor, por el chat. ¿Alguna pregunta del ejercicio 2, por favor? Bien, continuamos ejercicio 3. Ejercicio 3 dice lo siguiente. Si los coeficientes del cociente de dividir el polinomio p de x indicado por d en x, 2x más 3, son números enteros consecutivos en forma decreciente, el residuo de dicha división es 6, halle a más b más c. ¿Está bien? A más b más c. Bien. ¿Qué notamos? Nos hablan de la división de dos polinomios, el divisor es lineal, y nos hablan del cociente y del residuo. Entonces me convendría hacer Ruffini, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo divisor lineal, coeficientes de cociente y residuo dato vale 6 también. Vamos a ver entonces. Aplicando el método de Ruffini en la división. Lo primero que era, por ejemplo, igualamos el divisor a 0, ¿no? 2x más 3 igual a 0, ¿no? Y de ahí obtienen el x. A su vez, los coeficientes de manera ordenada y descendente, y si es necesario completar con sistemas. Primero sería 8 de x cuarta, 18 cubo, a de x cuadrado, b de x y c independiente. Bien, siempre el inferior es el residuo. Divisor 2x más 3 lo igualo a 0, x valdría menos 3 y lo ubico en la parte izquierda vertical, porque con ese valor todo el método. Bien, bajamos, multiplica a menos 3 medios. ¿Cuánto es 8 por menos 3 medios? Sacando mitad y mitad, 4 queda menos 12. Debajo del 18 se ubica. Más 18 y menos 12 es 6. Multiplica menos 3 medios el 6, ¿cuánto quedaría? Menos 3 por 3, es decir, menos 9. Se ubica debajo del A. Y aquí ya no puedo seguir. ¿Por qué? Porque no conozco el valor de A, ¿no? No conozco el valor de A. Por otra parte, vamos a ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué datos tenemos? Dice que los cocientes son números consecutivos y de manera decreciente, enteros consecutivos en forma decreciente y el residuo es 6. Bien. Pregunta, ¿los que están quedando aquí, el 8, el 6, ya son los coeficientes del cociente? Todavía no lo son, ¿no? ¿Qué había que hacer, recuerdan? Había que dividirlos por el coeficiente que multiplica al x, ¿no? En el término lineal del divisor. ¿Quién es este? En este caso vale 2. ¿Está bien? Entonces cada uno de ellos tiene que ser dividido por 2. Y luego recién se obtienen los coeficientes
del cociente. Vamos a hacer al menos con los que tenemos. 8, 4, muy bien. 8 o 6 entre 2, 3, también muy bien. Y hay un dato más, dice que los coeficientes del cociente son números enteros consecutivos y en forma decreciente. Enteros consecutivos y decreciente. Aquí están 4, 3, es decir, ¿quién sigue? 4, 3, 2 y también 1. Esos son los coeficientes del cociente que faltaban. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora también puedo hallar los que van en la parte superior, ¿no? Por ejemplo, multiplico por 2 ahora, ¿no? 2 por 2, ¿no? Sería aquí 4. Y a su vez podría hallar ya el valor de A. ¿Está bien? Y también puedo hallar este valor. Bueno, este 4 debe multiplicar ¿a quién? A menos 3 medios. Mitad y mitad, 2 por 3, 6 con signo cambiado, menos 6. ¿Está bien? Menos 6 de multiplicar 4 con menos 3 medios, menos 6. También conozco este coeficiente, ¿no? Que tendría que multiplicar 1 por 2, 2, porque al dividir 2 entre 2 fue 1. Muy bien. Y este 2 multiplica menos 3 medios para hallar el coeficiente que va debajo de C. 2 por menos 3 medios es menos 3. Y por dato del problema, el residuo es 6. Este valor 6. Entonces, jóvenes, se podría hallar las letras A, B y C de las que me hablan allí. Es decir, tenemos C menos 3 igual a 6, C vale 9. B menos 6 igual a 2, B vale 8. Y A menos 9 igual a 4, A vale 13. Esos serían los valores, ¿está bien? Los valores de A, B y C. Y la suma finalmente es 30, ¿no? 30. Si tienen alguna pregunta, por favor, por el chat. ¿Alguna pregunta del ejercicio número 3, por favor? ¿Continuamos entonces? Bien, jóvenes. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. El siguiente enunciado dice: don Ricardo vendió P de X gallinas, con X mayor o igual a 2, y cada gallina la vendió a un precio de oferta de 12 soles, obteniendo por la venta de todas las gallinas Q de X soles, ¿no? Lo que se describe ahí, ¿no? Q de X soles. Si por cada gallina ganó 7 soles, determine la cantidad, la ganancia total por la venta de las gallinas. Bien, vamos a ver. Dice que vendió P de X de gallinas, X mayor o igual a 2. Y el precio vendió a un precio de oferta de 12 soles. Ya. Tuvo por la venta de las gallinas Q de X soles. Entonces, tenemos, ¿no? Total de dinero que obtuvo, ¿no? Q de X. Esa es la ganancia, por decir, todo obtuvo. X. El total por la venta de las gallinas. ¿Y cuántas gallinas fueron? P de X. ¿Está bien? Es decir, tenemos lo siguiente. Total de ganancia Q de X, total de gallinas P de X. ¿Está bien? ¿Y cuánto fue el precio? Si yo divido el total de ganancia entre la cantidad de gallinas, ¿qué me va a dar? El precio de cada gallina, que en este caso es 12 soles. ¿Está bien? Entonces, Q de X, que es total de ganancia, entre P de X, que es total de gallinas, me da el precio, ¿no? 12
Por eso dice Q de X entre P de X, 12 soles cada gallina. O es lo mismo a decir que el P pasa a multiplicar P de X por 12 igual a Q de X. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora bien, aquí tengo una división de polinomios. ¿Está bien? Y esa división debe ser 12. Y como son expresiones polinómicas, tengo que dividirlos como tal. Bien, voy a coger el polinomio Q de X, que va a ser en este caso nuestro dividendo, y como el divisor es de grado 2, tendremos que aplicar Horner, ¿no? Ya no se puede aplicar Ruffini, aplicamos Horner, porque necesito el polinomio cociente. Bien, entonces, ahí está, ¿no? Q de X grado 4 entre P de X grado 2, aplicamos Horner. Para eso los coeficientes del dividendo y divisor deben estar completos, ordenados, y de manera descendente respecto del grado. En el dividendo sería 1 de x cuarta, no aparece x cubo, se debe ser 0. ¿Está bien? 1 de x cuarta, 0 de x cubo, menos 3 de x cuadrado, menos 6 de x y 8. Se tuvo que poner un 0, jóvenes, de x cubo. Mientras que en la parte vertical izquierda van los del divisor. 1 de x cuadrado, parte superior, y los demás vienen con signo cambiado. Es decir, debe seguir 3 menos 3. Sigue 4, es también completando con 0 si es necesario. Grado del divisor, 2. Por lo tanto, contamos dos columnas de derecha a izquierda, 1 y 2. Y aquí está la línea que divide en la parte inferior los coeficientes del residuo y del cociente. Residuo a la derecha, cociente a la izquierda. ¿Está bien? Aplicamos el método entonces. Primer coeficiente del dividendo entre el primero del divisor, 1 entre 1, es a 1. 1 por menos 3, 1 por menos 4 es menos 4. El espacio corrido a la derecha se ubica. Quedamos en 1, pasamos a la siguiente columna y sumamos. Menos 3. En 1, menos 3. Y menos 3 multiplica estos dos. 3 por menos 3, 9. Menos 3 por menos 4, más 12. Estábamos aquí, pasamos a la siguiente columna y operamos. Menos 3 menos 4 es menos 7 y más 9 es 2. Entre 1 es a 2. Ahí está. Y nuevamente multiplica con los dos coeficientes del divisor que faltan. 2 por menos 3 es menos 6. 2 por menos 4 es menos 8. ¿Está bien? Bien. Aquí operamos en la última parte. 0 y 0, división exacta, ¿no? Como se esperaba, por cierto. Ahora, este polinomio que se ha obtenido aquí, ¿qué representa, jóvenes? Es el precio, ¿no? El precio de oferta de cada gallina. Y por dato eso vale 12. Y lo tendremos que igualar, pero es un polinomio, ¿no? Bien, ¿qué grado tiene ese polinomio cociente? 4 menos 2, 4 menos 2, 2. Es decir, sería descendente también, ¿no? 1 por x cuadrado menos x más 2. Ese es el cociente. Y lo tendremos que igualar el precio dato igual a 12. ¿Está bien? De ahí se obtiene una ecuación y hay que resolver porque dice aquí que x es mayor o igual a 2. Y siendo ganancia total por la venta de las gallinas. ¿Cuál es la ganancia total, jóvenes? Se obtiene por la venta de todas las gallinas Q de X. Esa es la ganancia total, ¿no? Q de X. Bien, primero resolvamos. El 12 lo paso a restar. X cuadrado menos 3x, 2 menos 12 es menos 10. Aspa simple, dos factores, x menos 5, x más 2, igual a 0. Dos valores para x, 5 y menos 2. Se descarta el menos 2 porque x es mayor o igual a 2, dice ahí. Se toma el 5. ¿Está bien? Se toma el 5. Bien, finalmente con x igual a 5, reemplazo, ¿no? Entonces, ¿cuántas se vendió? P evaluado en 5 sería la cantidad de gallinas. A ver, dice, determine la ganancia total por la venta.
determine la ganancia total por la venta de las gallinas. ¿Cuántas gallinas fueron? P en 5, ¿no? Para X5 hallo el total de gallinas. 5 al cuadrado más 3 por 5 más 4. ¿Cuánto es eso? 25 más 15, 40 y más 4, 44 gallinas. Y dice, si por cada gallina se ganó 7 soles. Ah, ya, por cada gallina 7 soles, la ganancia total sería el 44 por 7, ¿no? ¿Está bien? El 44 por 7. ¿Cuánto es esto, jóvenes? 28, 2, 29, 30, perdón, 28, 8, llevo 2, 308, ¿no? 308 soles, ¿está bien? Es en la ganancia total, por eso el 44 se tiene que multiplicar por 7, ¿no? ¿Está bien? 308, la respuesta es la A. Bien, si tuvieran alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, continuamos entonces. Siguiente ejercicio. Bien, ejercicio número 5. Hay el resto de la división indicada. Como solo piden resto, jóvenes, vamos a aplicar el teorema de resto, pero notamos que el divisor no es lineal, ¿no? Pero igual, ¿no? Hay una variante, la idea es la misma, divisor igual a 0. X cuadrado más X más 2, entonces lo hacemos 0, y X cuadrado más X valdría menos 2, ¿no? Lo que es variable a un lado, lo que no es variable al otro. Muy bien. Y ese valor de x cuadrado más x lo vamos a buscar que aparezca en el dividendo. Y cada vez que encontremos, lo reemplazamos por menos 2. Y lo que va quedando y simplificando es el resto de la división. ¿Está bien? Bien, entonces en el dividendo. Vamos a ver cómo tenemos. Observen por favor el dividendo. Aquí tenemos, ¿no? X a la 7 por x más 1 a la 7. Ambos están a la 7. Todo lo puedo poner en un factor 7, en exponente 7, ¿está bien? Y quedaría dentro x por x más 1. ¿Está bien? Puedo hacer eso. Y lo mismo en el otro, ¿no? A la 5, todo a la 5, uno solo 5, x por x. Y adentro multiplico x cuadrado más x y estaría apareciendo justo lo que quiero reemplazar. Es decir, tendremos x cuadrado más x a la 7 más x cuadrado más x a la 5 y más. Aquí aparece un x más 1 al cuadrado, lo desarrollo, ¿está bien? X cuadrado más 2x más 1 y más 7. Pero le suelto al 2x, ¿no? Suelto aquí un poquito. Estoy escribiendo lo mismo hasta aquí. Y a continuación escribo x cuadrado más 2x, lo puedo escribir como x más x, porque aparece otro x cuadrado más x, ¿no? Y sobra un x, bueno, que sobre esta vez, y más 8. 1 más 7. Y reemplazo, jóvenes, para obtener el resto. Bien, al reemplazar tendremos, ¿no? El resto de división es menos 2 a la 7 más menos 2 a la 5 más menos 2 y más x más 8. Bueno, ha quedado el x, ¿no? Ha quedado. Simplificamos. 2 a la 7 es menos 128 y menos 2 a la 5 es menos 32, menos 160.
menos 160 y menos 2 menos 162 y más 8 menos 156, ¿no? O 54. A ver, menos 2 más 8 es más 6. Menos 160 más 6, menos 154. Está bien, menos 154 y x. X menos 154. Bien, ese es el resto de la división, ¿está bien? Ahora, ¿ha quedado una x? Está bien, porque el grado del divisor es 2. Por lo tanto, ¿cómo se espera que sea el grado del resto? Como máximo 1 menos de lo que diga el divisor, 1 menos. Es decir, grado 1, x menos 154. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, por el chat. ¿Por qué se quedó el x más 8? Ah, ya. Ya, un momento. En el último ejercicio, ¿no? A ver, hasta aquí estamos buscando que aparezca en el dividendo x cuadrado más x. Ya está. Ahora, la idea es que x cuadrado más x y acá tengo, joven, disculpe, 2x, ¿no? Pero 2x lo escribo como x más, lo demás es lo mismo, x más x. Y aquí apareció otro x cuadrado, que lo voy a reemplazar por menos 2, pero me sobró un x aquí. Y como había un 1 más 8, x más. ¿Está bien? Aquí había un x más 1 al cuadrado, que quedó x cuadrado más 2x más 1 y más el 7, ¿no? Del dividendo. 2x, x más x, aquí lo voy a reemplazar y aquí quedó el otro x más 1 más 7, 8. Y lo demás ya es el reemplazo y simplificación. Bien. Si no tuvieran alguna pregunta más, pasamos a la siguiente ejercicio. Ejercicio 6 entonces, ¿está bien? Bien, dice esta parte del enunciado. Un profesor del curso de matemática básica le dice que la nota que ha obtenido es el cuádruplo del resto de dividir q de x por 6 menos n por x más n menos 4, donde q de x es el cociente que se obtuvo el polinomio indicado por x cuadrado menos x más 2, y obteniendo como resto 4x menos n. Además, le dice el profesor que le aumentará n puntos si encuentra correctamente el valor de n. Si José resuelve todo correctamente, ¿cuál es su nota final? Bueno, aquí hay dos partes, ¿no? Al inicio nos hablan de q de x, pero no conozco q de x. Y a continuación sí, ¿no? Dice, donde q de x es el cociente que se obtuvo el polinomio d mayúscula de x por x cuadrado menos x más 2. Así obtengo el polinomio q y además tengo el resto. Entonces, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Observen, por favor, en esta segunda parte, sobre todo. Vamos a indicar los polinomios que están interviniendo para el algoritmo de división. D mayúscula de x. Lo divide x cuadrado menos x más 2. ¿Está bien? Por x cuadrado menos x más 2. ¿Y qué obtengo? El cociente q de x.
el cociente Q de X y el resto 4X menos 4. Es decir, algoritmo de división de mayúscula de X es el D mayúscula de X es el dividendo, ¿no? Igual al divisor X cuadrado menos X más 2 por el cociente Q de X más el resto. Ya está. ¿Qué puedo hacer con esto? Voy a reemplazar el D mayúscula de X por todo el polinomio que me indican allí. Igual, ¿no? Lo mismo aquí estoy describiendo. Y a continuación vamos a hacer lo siguiente. Miren, en esta igualdad voy a sacar el menos n en ambos lados. Y este 4x, jóvenes, lo voy a restar, ¿no? A este polinomio de grado 4 y tendremos, pasando a restar, x cuarta más 4 menos nx cubo, lo mismo hasta ahí, más 2x cuadrado, menos 2x, menos 4x, menos 6x. ¿Está bien? Menos 6x más 4 allí. Igual al mismo x cuadrado menos x más 2 por q. Jóvenes, esta última expresión, ¿qué me indica? Me indica que el resto es 0, ¿no? Pero ya no es el dividendo de en x, ahora es otro dividendo, ha cambiado un poquito en esta parte de... Pero sí se trata del mismo cociente y el mismo residuo, pero es otro en realidad porque es otro dividendo, ahora es dividendo de 0. Entonces, como la idea es hallar el n, necesito hallar el n, voy a aplicar el método de Horner. Tengo el dividendo y tengo el divisor que es de grado. Aplico entonces, pero voy a hacer el Horner invertido. Método de Horner invertido, condición, división exacta, resto cero. Es el único, es la única condición para aplicar el Horner invertido, que sea exacto. Si no es exacto, no puedo aplicar. ¿Bien? ¿Y cómo se van a ubicar los coeficientes? Ahora ya no va a ser decreciente respecto de grado. Creciente, desde el dependiente hasta el 1, que es el del grado. Entonces tendremos lo siguiente, jóvenes. Aplicando Horner invertido, exacto. Vamos a acomodar los coeficientes. Es la misma tabla, misma estructura, pero ahora empezamos con el dividendo con el independiente, 4. Y si es necesario completar con 0, se hace 4 menos 6, 2, 4 menos n y menos 1. Coeficientes del dividendo de manera creciente, empezando con el independiente. Y también en la parte vertical izquierda, el divisor, empezando también con el independiente, parte superior izquierda, más 2. Más 2. A continuación, los demás vienen con signo cambiado. Es decir, ¿quién seguiría? Menos 1, ¿no? Seguiría menos 1, viene más 1. Y luego sigue más, es decir, menos 1. ¿De acuerdo? Y lo demás es el mismo, ¿no? Hacer las operaciones que ya habíamos visto. Es decir, 4, el primero del divisor, 4 de 2, es 2. Para inferior, y multiplica y un espacio corrido hacia la derecha, por 1, 2, 2 por menos 1, menos 2. Estábamos aquí, siguiente columna, y operamos, menos 6 más 2, menos 4, entre 2, menos 2 por 1, es menos 2, menos 2 menos 1, es más 2. Siguiente columna, ¿no? Operamos aquí, ¿cuánto queda? Menos 2, entre 2, menos 1. Seguimos haciendo las 1 por menos 1 por 1 es menos 1, y menos 1 por menos 1 es más 1. Como es un Horner invertido, no exacta, resto 0. Estos dos coeficientes son ceros, ¿no? 0 y 0. ¿Bien? 0 y 0. Entonces ya se podría hallar el valor de n. En el método de Horner, en general, lo que quede, los abajo, ya sean de residuos, ya no se dividen por ninguno con el Ruffini, ¿no? Hallamos el n, entonces, menos n más 2 y menos 1 es igual a 0, de donde el n valdría 5, ¿no? Y a su vez tenemos
los coeficientes. Todo está, aparece también este 2. Este 2 es el independiente. 2 menos 2x menos x al cuadrado. Ese es el cociente. ¿No? Y el cociente. A continuación, que la nota de José se ha obtenido del resto de dividir q de x, que ya lo conozco, por 6 menos n por x, n menos 4. Tengo que reemplazar el n, que es 5. Es decir, sería, ¿no? Reemplazar este polinomio, ¿está bien? En este polinomio, el divisor de q de x, 6 menos 5, 1. 1 por x más 5 menos 4 por x más. ¿Está bien? Ahí está. Tiene 5 reemplazos y queda así. Dice que hay que hallar el resto, ¿no? Porque dice que la nota de José es el cuádruplo del resto. Y aquí, jóvenes, como es binomial, aplico teorema del resto, ¿no? Teorema del resto igual a 0, x vale menos 1. Y reemplazo en el polinomio. Sería en el polinomio dividiendo q, entonces sería 2 por menos 2, reemplazando menos 1 y menos 2 a la, o menos 1 al cuadrado. Bien. Operando esto, ¿cuánto se obtiene? 4 menos 1, R vale 3. ¿Está bien? R. Por dato de prueba dice que se le dice a José que su nota es el cuádruplo del resto. Aquí el resto salió 3, el 4. Su nota es entonces 4 por 2. Y también le encuentra correctamente el valor de n. Y José resuelve todo correctamente. Por lo tanto, en 5, 12 más 5 es su nota final. ¿Está bien? Su nota final de José. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. El método de Horner invertido solo aplica en división exacta, resto 0, y los coeficientes se ubican de manera creciente respecto del grado. Bien. ¿Alguna pregunta? Para empezar, en el esquema tuvimos unas operaciones para la división exacta, pero ¿no? Se acomodó. ¿No? Acá se eliminó el n y el 4x se pasó al otro lado y quedó como división exacta aplicando de invertir. Ahora, joven, si ustedes en la primera línea, sin simplificar nada, podía haber aplicado el Horner normal. Pero ¿sabe cuál es el problema? N aparece en la tabla 2 al inicio, final, y además en el residuo. Y cuando va a hacer operaciones en la tabla se va a complicar, ¿no? Todos los para operar, multiplicar, dividir, sumar, restar. Pero con N complica el cálculo. Entonces, para complicar el cálculo, hemos hecho simplificación y nos quedó una expresión, ¿no? 0, y de esa manera facilita. Y otra cosa muy importante, al ponerlo como Horner invertido, empezando del término independiente, de tal manera que el n, que sí aparece, pero ya una más, aparece casi al final, en la columna de residuos. Solamente para hallarlo vamos a sumar o restar. Si hace el Horner normal, va a aparecer al inicio, es decir, se va a multiplicar, se va a dividir, y eso va a complicar el cálculo. De que se puede, pero va a ser más operativo. ¿Está bien? Ese es el motivo.
por favor, con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 7, tenemos lo siguiente. Si el resto de dividir el polinomio indicado, bueno, de grado 32, por x al cubo, es decir, esto de dividir p por x al cubo, x menos, es decir, el resto lo vamos a volver a dividir, ¿no? Por x. Se obtiene un cociente h de x, ¿ya? Hay la suma de coeficientes de h de x. Bien. En la primera parte, teorema del resto, solo me habla del resto. El divisor, en este caso el x cubo más 1, que va a dividir a p de x, lo igualo a 0. ¿Está bien? Esa es la primera división que vamos a hacer, pero solamente hallando el resto. X al cubo más 1 lo igualo a 0 y, como dijimos, no se trata de hallar x, solamente la variable en un lado, todo lo que es variable en un lado y lo que es número en el otro. X cubo vale está bien, x cubo vale menos. Bien, y en el dividendo, cada vez que en vez de x cubo reemplazo por el que quede de la división, vamos a darle forma al dividendo, ¿no? Por ejemplo, el valor, ¿no? De x a 32. X a la 32, lo voy a escribir a que parezca. ¿Cómo lo voy a escribir? De la siguiente manera. Perdón. X a la 32, el cubo a la 10 por 2, es decir, así, ¿no? X para que x al cubo, como es aquí a la hasta ahí 30, y puedo x a la. ¿Está bien? Ahí están los x a la 2. Que parezca x cubo y algo más, ¿no? Y lo mismo voy a hacer con todos los demás. X a la 27, por ejemplo, es x cubo a la 9. Bueno, cubrió todo, ¿no? X a la 20 es x cubo a la 7, hasta ahí tengo 21 y por un x más. ¿Está bien? Y así, ¿no? X a la 18, x cubo a la 6, 13, x cubo a la cuarta, 12 y por un x, x séptima, x cubo al cuadrado y por otro. Y todo eso está descrito ahí, jóvenes. Y aparecen pues varios signos que van a ser reemplazados por menos 1. Al reemplazar, simplificar, vamos a obtener residuo, la división inicial. Entonces tendremos el resto es menos 1 a la 10 sobre el cuadrado, menos 7 por menos 1, 9, por x, 4 por menos 1, x, más 2 por menos 4 y por x, menos 1 al cuadrado por x, 6. Y simplificando y haciendo algunos cálculos, jóvenes, simplifico, pueden verificar en todo caso, igual a x cuadrado más 5 menos 3x. ¿Está bien? Simplificando. Continúa la simplificación, por cierto, aquí menos 4 más 2x menos x y menos 6. Es decir, x cuadrado menos 2x y menos 3. Ese es. Y en el ejercicio esto se divide por x menos 3. O sea, ese último puesto hay que dividir por x menos 3. Pero, y del cual me piden el coseno cuadrado de los dos x, se puede factorizar. Dividimos el residuo obtenido por x menos 3. Ya está. El aspa simple x menos 3 más 1. X menos 3, quedando solo x más 1 es cociente, ¿no? División exacta fue final el cociente h de x. H de x es x
mismo que me pide coeficientes de x, es decir, x1, 1 más 1, 2. ¿Está bien? 2. Por hecho. La respuesta es ¿en qué caso h sería como el resto? A ver, se asume que el residuo es el máximo posible, el residuo es el máximo posible. Era la forma en el grado máximo, si se transforma en el máximo, sí, se asume eso. Ahora, si en los cálculos se va simplificando, bueno, se asume como grado máximo 1, y por eso se obtiene la ya la forma, ¿no? Si el cálculo simplifica, normal, pero tengo la forma. Sí se asume el máximo, si se refiere a la forma, sí se asume el máximo. En este caso, el resto, sí, como el resto. Aquí en el texto dice x es el cociente. Y si h de x es el cociente, bueno, pues es el cociente. Si hubiera dicho hallar el residuo de la división, de esa última división, sería 0, ¿no? Porque fue de un exacto. Si no tuvieran alguna otra pregunta, pasamos al siguiente ejercicio. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Ya, entonces, ir al ejercicio siguiente. Ejercicio número 8. Tengan en cuenta la última propiedad, observación que te dijo en la parte teórica y a su vez también lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. 8. Dice, el polinomio PDX de grado tercer grado tiene el mismo numérico cuando se luga en menos 2 y en menos 3. La suma de los coeficientes de P de X es 105. Hay el resto de dividir P de X por X menos 2. Es decir, necesito el polinomio. Tengo que hallar todo el polinomio. Cuando dice que tiene el mismo numérico cuando lo evalúan en menos 1, menos 2 y 3. Significa lo siguiente, ¿no? Si yo cojo ¿no? Ahí está dando esto del mismo valor para x menos 1, menos 2, 3. Si cojo el polinomio, jóvenes, y lo evalúo en menos 1, obtenga r. Lo mismo voy a obtener para los otros dos, en menos 12 y en menos 3. ¿Está bien? Obtienen el mismo. Ahora, ¿por qué se igualó x a menos 1? ¿De dónde vino x igual a menos 1? Eso vino de aquí, miren, jóvenes. Seguramente de que x más 1 es igual a 0. Por x fue menos 1. Entonces, ¿qué significa esto? Es si esto fuera divisor, ¿no? El que divide a P de X. Lo siguiente, el resto de dividir P de X por X más 1, ¿se recuerdan? Ah, ya, divisor es 1 igual a 0, X vale menos, y lo reemplazo en el
P en menos el resto. Eso es lo que ha pasado. Estamos deduciendo que el polinomio P de X se divide por X más 1 y se obtiene, ¿qué cosa? El resto, P en menos 1. ¿Y P en menos 1 qué es? Acá lo he llamado E, a ser el resto, ¿no? Por el teorema del resto, y a su vez tiene el mismo valor que los otros dos. ¿Está bien? Entonces, conclusión, el polinomio X se ha dividido por más 1 y se ha obtenido un resto P de menos 1. Entonces podemos escribir así, miren, con el algoritmo de la división. Polinomio de X, aquí por favor en la parte enunciado, que ven aquí, polinomio P de X es igual a X, ¿no? Por un que no conozco cociente más el residuo R. Y ese es P en menos 1, ¿no? P en menos 1 es el R. Como de la división, P de X igual X más 1 por QX más un R. Y con los otros dos jóvenes va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, el R lo voy a pasar al P. P de X menos C va a ser igual a X más 1 por Q en 1. En esta expresión nos vamos a quedar. R pasó a restar. P de X menos R igual a X menos Q de 1. Y en los otros va a dar lo mismo. Es decir, también vamos a tener que P de X se va a dividir, si lo divido por X más 2, ¿cuánto vale el resto? Menos 2. Menos 2 y tiene el mismo valor que P en menos 1 por dato. Es decir, P de X, lo voy a escribir, P de X. Si lo divido por X más 2, obtengo otro Q2, por decir. Y un resto, ¿no? Pero ese resto, ¿cómo se veía? Por el teorema de resto de ese resto, P menos 2, ¿no? ¿Y qué menos 2? Es lo mismo que P menos 1, lo mismo que P menos 3. Todos tienen el mismo resto. Y R. Y finalmente esta R vas a restar P de X menos R igual a X más 2 por un Q de X. ¿Está bien? Y de manera análoga para el tercero, ¿qué va a quedar? Que P menos R es igual a X más 3 por un Q de X. ¿Por qué lo escribo de esta manera? ¿Por qué lo escribo así? Estamos diciendo que el polinomio P de X menos R es divisible por X más 1. Es divisible por X más 2 y es divisible hasta que el R lo pase a R, porque el R solo es un número, ¿no? Entonces P de X menos R es divisible por X más 1, por X más 2 y por X más 3. Y por la observación propiedad en la teoría, si es divisible con cada uno, es divisible con el producto. Es decir, X menos R es divisible por el producto de los tres. X más 1 más 2, X más 3. ¿No? Si yo divido el polinomio P de X menos R por el producto de los tres, voy a obtener un cociente. Y resto 0, porque es divisible. ¿Está bien? Ahora, veamos algo importante. P de X es de grado 3, menos que sigue siendo de grado 3. Y hasta aquí tengo grado 3 también, ¿no? Todo esto es grado 3. Por lo tanto, ¿de qué este Q? Si este es grado 3 y esto es grado 3, el Q grado tiene la resta, ¿no? 3 menos 3, grado 0. Significa que sea grado 0, que es un número, ¿no? Es un número independiente de la variable, ¿no? Un número independiente de la variable. Y ese número lo he llamado A. Es como el Q4 de X, solamente es un número como conclusión. Menos R lo paso al otro lado, de tal manera que X es igual a A por X más 1, por X más 2, más 3,
y más R. Esa es la forma del P de X. Esa es la forma. ¿Está bien? La forma. Y R, ¿no? Para poder tener todo el polinomio. Por otra parte, ¿qué dicen de P? P de X, ¿cómo es, jóvenes? Es mónico. ¿Qué es eso? Coeficiente principal vale 1. Por lo tanto, ¿cuánto tiene? El A tiene 1, que se va a multiplicar al X y al X y al X cubo. No puede otro número y por lo tanto el A es 1. ¿Está bien? El A vale 1 y el P de X, ¿cómo queda? Como X más 1 por X más 2 por X más 3, el R. El R sí todavía no lo he hallado. Pero hay un dato que también para usar. Suma de coeficientes de P de X 135. ¿Cómo se llama la suma de coeficientes en P de X, jóvenes? Para X igual a 1, ¿no? Bien, reemplazo. Para X igual a 1 sería 135, donde vean X es 1, sería 1 más 2, 1 más 2 es 3, por 1 más es 4 y más R. Es decir, 2 por 3 por 4 más R igual a 135. ¿Cuánto queda ahí? 6 por 4, 4 y vas a restar. R valdría 111. 111. Bien, con eso ya tengo todo el polinomio P de esa forma, ¿no? ¿Qué me falta al resto de dividir por X menos 2? ¿No? Por X menos 2 significa darle divisor a 0, teorema resto de multiplicación, ¿no? X menos 2 igual a 0, X vale 2 y lo reemplazo. Evaluado entonces. Bien, reemplazando entonces, tenemos, ¿no? X2, 2 más 1, 3, por 2 más 2, 4, por 2 más 3, 5, y más 111. ¿Cuánto es esto finalmente? 60, 11, 171. ¿Está bien? 171 es la respuesta, la clave. Si tuvieran alguna pregunta por el chat. ¿Alguna pregunta? Último ejercicio del 8, por favor. Tuvo que acomodarse algunas cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, del ejercicio 8? Bien. X2, claro. X3. Bien. Entonces, gracias, jóvenes. Vamos a ver las claves entonces, ¿sí?
Bien, esas son las claves de los ejercicios propuestos. ¿Alguna otra pregunta de algún otro del ejercicio, otro ejercicio o de la teoría? El método de Horner inverso solo se aplica cuando la división es exacta, resto igual a cero. Los coeficientes del dividendo y del divisor aplicando de manera ahora ordenada creciente, empezando con independiente en los casos. ¿Está bien? Con el independiente, tanto dividido parte superior horizontal como en el divisor parte vertical. El primero, tal como viene independiente del divisor en la parte superior izquierda y los demás con signo cambiado. Ahora, en los resultados, el cociente también va a aparecer, ¿no? El primero va a ser el independiente, ¿no? Si todo se acomodó empezando de independientes, el cociente es independiente, etc. Y el resto se evítense hacer operaciones donde aparecen ¿no? En la tabla. Los números que no se ahí en la columna del residuo, la que solamente están sumando o restando. Pero no en la tabla donde se multiplica, ahí no conviene porque va a complicar los cálculos. ¿Está bien? En donde ya está la columna del resto, para sumar o restar nomás. ¿Bien? Corner tradicional, de manera de aplicar en cualquier caso. Y sexta o no. ¿Está bien? Siempre van de hacer el Horner, los coeficientes del cociente y del residuo son tal que no hay que dividirlos por nadie. No es como Ruffini, ¿no? Que los coeficientes del cociente tienen que ser divididos por el coeficiente A que multiplica la variable parte lineal. El residuo no se multiplica por nadie, es tal y como he dado ahí al inicio, ¿no? Así del ¿no? Tienen que dividir. Y en mejor de nada, todo tal y como aparece en la tabla. ¿Está bien? Bien. En la teoría dice grado del residuo como máximo uno menos de lo que diga el divisor. Si el divisor dice 2, el grado como máximo de residuo será 1 y por lo tanto lineal. Y con eso ya tenemos forma, ¿no? AX más B, por lo tanto residuo. Ahora, haciendo los cálculos, puede hallar A y B, pero ya tenemos forma. Si en los cálculos el es 0, entonces se bajó, ¿no? Independiente, no hay problema, pero la forma tenemos, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Tener una para poder hallar las letras, ¿ya? Por eso se hace como máximo, ¿no? Pero los cálculos nos dirán, pues, si es así o no, ¿no? Bien, voy a mostrar una vez más los claves. Bien,
Vamos entonces a realizar la encuesta, ¿está bien? Bien, entonces, veamos, ¿está bien? Y lista a la pregunta, ¿qué le pareció la clase de hoy día? Las alternativas ya las conocen, ¿está bien? Por favor, jóvenes, si terminan de hacer la encuesta, los que faltaran, por favor. Bien, bueno, de antemano le doy las gracias por su estar ahí, sobre todo jóvenes, mucho, si tienen que salir, está bien, cuiden, muchas bendiciones, los bendiga bastante. ¿Está bien, jóvenes? Bien, les presento una vez más las claves, ¿sí? Siempre practiquen los ejercicios, no solamente aquí en este curso, en los demás cursos también, de números, de letras en general, practiquen permanentemente. Bien, jóvenes.
Bien, gracias por jóvenes.